Cordial saludo. En esta actividad vamos a hablar sobre los sistemas educativos en Latinoamérica. Voy a definir qué es un sistema educativo. Voy a hacer una comparación de los sistemas educativos teniendo en cuenta algunas características. Vamos a hablar sobre el concepto de educación comparada, las tendencias que pueden estar influenciando hacia una mejoría de los resultados de aprendizaje y por último concluir cuáles son esos factores determinantes o distintivos que pueden ser reto para mejorar esos procesos educativos. Primero que todo, voy a definir qué es un sistema educativo. Es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. Si nos vamos a comparar con otros sistemas educativos de América Latina, tendríamos que tomar en cuenta algunas de sus características. Por ejemplo, la estructura. La estructura en cuanto a niveles de formación en América Latina somos muy parecidos. Tenemos una educación inicial, básica o preescolar, una educación primaria, una educación media y una educación superior o profesional. En cuanto a la parte de financiamiento, pues igualmente cada país tiene destinado una parte de su Producto Interno Bruto para la educación. Colombia tiene destinado un 6.7%, que es un porcentaje que va por encima de algunos otros países como Chile, Brasil, Uruguay, México. Costa Rica tiene como un 6.8%, pero esto nos hace pensar por qué en países como Uruguay, por ejemplo, que tienen una parte de su Producto Interno Bruto un poco más bajo que Colombia, porque tiene unos mejores resultados de aprendizaje. Quizás de pronto los destine mucho mejor o los redistribuya mucho mejor que Colombia, por ejemplo. En cuanto a resultados de aprendizaje, pues en general en América Latina tenemos un rendimiento bajo, aunque en los últimos años hemos mejorado en cuanto a los resultados, pero en general tenemos unos resultados de aprendizaje bajos frente a otros países de otros continentes. Más adelante de pronto vamos a ver cuáles son esos factores determinantes en los resultados de aprendizaje. La administración de los sistemas educativos en general en América Latina, pues lo tiene un Ministerio de Educación Nacional y los gobiernos de cada país, también las autoridades locales y regionales. En cuanto al Sistema Nacional de Evaluación de cada país, cada país tiene su sistema de evaluación que evalúa tanto a estudiantes como a docentes, pero también nos regimos por evaluaciones internacionales. Y aquí viene un poco el concepto de educación comparada. Este concepto que viene manejándose desde hace bastantes décadas ha influenciado muchísimo en cuanto a los sistemas educativos. ¿Por qué? Porque mejora el sistema educativo. En cada país hay unas políticas educativas que tratan de satisfacer las necesidades de cada país. Y el hecho de estarnos comparando con otros países pues nos va a permitir vernos y compararnos en cuanto a los sistemas educativos de otros países. Nos sirve para ver las diferencias y similitudes entre otros sistemas educativos, de pronto para dar solución a problemas que se tienen y para tener colaboración de otros países. El hecho de establecer el éxito o el fracaso de un sistema educativo nos puede permitir también saber cómo estamos frente a otros países y nuestros resultados de aprendizaje. También nos va a traer innovación educativa, tendencias en el sistema educativo que podamos tomar como influencia positiva para mejorar nuestro sistema educativo. Y definitivamente el objetivo primordial de la educación comparada es traer paz mundial, porque esto hace que los países se puedan colaborar, puedan tener convenios, puedan solucionar problemas a través obviamente de los entes internacionales que apoyan tanto económicamente como en políticas educativas a nivel mundial. Dentro de la literatura que revisé, encontré algunas tendencias que me parecieron importantes y que pienso que pueden tener cambios educativos importantes dentro del sistema educativo. Por ejemplo, la educación por competencias. Dentro de la educación por competencias, el hecho de eh, un estudiante tener una aptitud para algo, de tener un saber y que lo pueda poner al servicio, digamos, de una situación. Es decir, el aprendizaje no se va a determinar por un contenido curricular, sino por cómo un estudiante
soluciona su problema mediante las herramientas que le da el docente. Otra de las tendencias que encontré muy importante, y esto es pionero Chile, es la inclusión escolar a través de su diseño universal de aprendizaje. Ellos tienen una política muy clara frente a la inclusión escolar, no solamente para niños y niñas o jóvenes que tengan necesidades y condiciones especiales, sino para toda la región en general, es decir, la educación para todos. Esa es su premisa. Colombia también tiene este principio, digámoslo así, pero todavía falta definir mejores políticas educativas con este respecto. En cuanto a la lengua extranjera, otra de las tendencias que en América Latina pues se ha venido fortaleciendo, Colombia también lo ha venido fortaleciendo, es importante el fortalecimiento de una lengua extranjera porque permite a los estudiantes ser más competitivos, tener más oportunidades, que se les abran muchas más puertas a nivel internacional. Los ambientes virtuales de aprendizaje definitivamente es otra tendencia. Las TICs son realmente lo que está marcando tendencia en este momento y que los sistemas educativos deben adaptarse y fortalecer dentro de sus sistemas de educación. El sistema de evaluación, cada país de Latinoamérica tiene su sistema de evaluación como ya lo hemos mencionado, pero la tendencia pues será hacia mostrar, perdón, mejores resultados frente a los sistemas de evaluaciones internacionales. Y en cuanto al papel del docente, me parece una tendencia muy importante, ya que el patrimonio más importante de un país es el capital humano. No se puede descuidar el docente, ya que es ese ser que le va a transmitir un conocimiento a aquellos niños y niñas o jóvenes que más adelante van a ser nuestros gobernantes y nuestros dirigentes. El docente va a ser un mediador entre el estudiante y la información que lo rodea. No solamente va a transmitirle conocimiento. El docente va a ser un generador de espacios entre el estudiante en todos los niveles educativos, con su cultura, donde va a aprender a convivir, va a ser solidario, a vivir en paz, le va a dar todas estas herramientas. Es muy importante algo que encontré y es que el docente hoy en día no solamente debe ser ese transmisor de conocimiento, sino de valores. Los valores son tan importantes en la educación en este momento, ya que un valor nos permite saber cómo actuar, cuál va a ser nuestra conducta frente a alguna situación, cómo vamos a solucionar un determinado problema o dar solución a alguna situación. Y por eso es tan importante que el docente hoy en día no solamente sea experto en una disciplina, sino experto en valores humanos. Mm, Ya, digamos, yendo a las conclusiones, dentro de los factores determinantes que pueden llegar a cambiar esas brechas sociales que hay en los países de Latinoamérica, yo quise poner como importantes estos tres factores. En cuanto a la equidad, por ejemplo, es un factor muy importante en aquellas políticas de educación porque debe primar la igualdad de oportunidades para todos los niños, niñas, jóvenes dentro de nuestro sistema educativo. El acceso y la oferta a los servicios educativos elimina brechas sociales, políticas, económicas, culturales. La calidad de los sistemas de educación deben ir en crecimiento académico, los resultados educativos. Si no hay equidad, no hay igualdad de oportunidades, no va a haber acceso a la educación, no van a haber mejores resultados en los aprendizajes. La equidad como inclusión educativa, con un énfasis en la redistribución de los recursos. Ahí era donde yo decía o mencionaba al principio el tema de Uruguay. De pronto tienen un menor aporte a la educación, pero lo tienen mejor redistribuido. Entonces aquí es donde yo menciono la pobreza. La pobreza es un factor determinante en toda América Latina y limita el acceso a la educación. La exclusión es otro factor determinante en toda América Latina, no es algo solamente de Colombia. Deben establecerse mejores políticas para incluir a todos los actores, tanto docentes como estudiantes. Debe haber una igualdad inclusive en cuanto a
las condiciones de los docentes, que sean mejor pagos, que sean cualificados, que vivan en constante actualización. Mm, en América Latina hay diversidad cultural en cuanto a su economía, en cuanto a su política. Somos diferentes en todo, pero en lo que no somos diferentes son en estos tres factores. Eso nos hace semejantes. El desequilibrio en la distribución de los recursos. Eh, hay poblaciones y zonas rurales donde no hay acceso. Según la UNESCO, de cada 10 niños, 4 viven en el campo. Entonces, esto hace una brecha muy importante. Y definitivamente algo que yo pienso que es muy importante es el acceso a las TICs. Las TICs mmm, en cada país deben tener sus políticas asociadas a ellas. Las TICs lo que hacen es dinamizar la educación. Las TICs permiten que los niños puedan tener mejores competencias, mejores habilidades. No es lo mismo un niño que sepa manejar un computador a otro que no tenga la competencia para hacerlo. Lo mismo los docentes. Entonces, la perspectiva, digámoslo así, es primero que cada país conozca cuáles son sus necesidades. Cada país debe conocer en qué debe invertir, en qué debe fortalecer, pero definitivamente mmm, debe haber algo que transforme la educación. Entonces, en este sentido, el modelo educativo debe proponer, debe tener propuestas pedagógicas contextualizadas a su entorno, a su cultura, a cada región. No solamente es tener el dinero, sino también conocer cuáles son las necesidades de cada país, fomentar la investigación científica, la innovación, invertir en educación, en equidad, garantizar infraestructura, tecnología, remunerar mejor al talento humano, cualificar a los docentes, sobre todo en competencias digitales. Y pues todo esto hace que en conclusión, pues los resultados en el aprendizaje sean mucho mejores. Si cada país en América Latina controla estas tres factores determinantes, probablemente podamos tener mejores resultados y obviamente un mejor sistema educativo. Muchas gracias.